Hola gente, ¿qué tal? En este nuevo video tutorial aprenderemos a modelar un bombillo ahorrador utilizando las herramientas girar y los modificadores simetría, subdivisión de superficies y enroscar. Como es usual, vamos a eliminar nuestro objeto cubo y vamos a hacer invisibles nuestra colección y vamos a crear una nueva colección que vamos a rotular como bombillo ahorrador. Vamos a pasarnos entonces a la vista frontal ortogonal y vamos a agregar nuestra imagen de referencia en el fondo que tenemos alojada en el escritorio del computador. Después de que la cargamos, vamos a presionar G, Z y vamos a subirla hasta que la parte inferior quede alineada con la línea roja o el eje X y vamos a presionar G, Y para mover la imagen un poco hacia atrás. Para evitar seleccionarla o tocarla en el visor 3D, vamos a activar los filtros y vamos a decirle que esta imagen no nos permita seleccionarla en el visor 3D. Pasamos de nuevo a la vista frontal y ahora vamos a agregar un objeto malla del tipo círculo y en las propiedades de este objeto vamos a decirle que no tenga 32 vértices sino 8 y también vamos a pasar a modo edición y vamos a presionar las teclas o el comando RX90 para rotar ese elemento 90 grados en la vertical. Luego, presionando la tecla G, vamos a subir esa imagen y vamos a escalarla presionando la tecla S y vamos a ubicarla de tal manera que quede en la segunda espiral o en el comienzo de la segunda espiral, pero vamos a moverla de manera que no quede coincidente, sino quede un poco por fuera de esa imagen. Puesto que cuando coloquemos el modificador subdivisión de superficies, eso va a colapsar un poco el modelo 3D y se va a ajustar más o menos a la referencia. Después de haber movido y ubicado nuestro elemento, vamos a pasar al panel de modificadores y vamos a añadir un modificador del tipo simetrizar. Pasamos al modo objeto y aplicamos ese modificador y ahora vamos a pasar de nuevo al modo editar. Bajamos ahora esta selección a la primera parte o a donde inicia la espiral y allí vamos a agregar un modificador del tipo enroscar que nos va a crear una rotación de esos dos perfiles dándonos la sensación de un toroide. Entonces nos pasamos a la vista frontal y allí vamos a decirle que no tenga 16 intervalos. Voy a mostrarlo aquí mejor, que no tenga 16 intervalos sino 8, ¿sí? Para que no quede tan pesado luego nuestro archivo. Y también vamos a decirle que vamos a presionar y mantener clic sostenido y arrastramos hacia la derecha para aumentar el enroscado hasta allí, hasta que más o menos coincide con la segunda vuelta, y vamos a decirle que tenga 2 iteraciones para que nos haga 2 vueltas en el visor. Voy a intercambiar entre el modo sólido y el modo semitransparente o rayos X para ver que se ajuste más o menos al modelo, y una vez que esté satisfecho con la posición, vamos a aplicar ese modificador y vamos a agregar el modificador subdividir superficies, que como ven nos aprieta digamos un poco más el modelo, y si le decimos 2 unidades pues nos queda un poco más suavizado. Llegados a este punto, es entonces muy importante que guardemos nuestro archivo. Guardar como, vamos a decirle aquí guardar como bombillo ahorrador 01 y escogemos la opción guardar. Y ahora vamos a entrar de nuevo al modo edición y en cada parte final de ambas espirales vamos a seleccionar esos loops y con el comando control más en el teclado numérico vamos a ampliar la selección 2 veces y luego vamos a borrar esos elementos presionando la tecla X. Ahora vamos a pasar a la vista superior presionando la tecla 7 en el teclado numérico. Vamos a deseleccionar todos los objetos presionando el comando Alt A y vamos a hacer una selección en loop de esta parte final de esta espiral presionando el comando Alt Shift y clic izquierdo. Paso nuevamente a la vista superior y ahora lo que vamos a hacer será activar
la herramienta girar y vamos a presionar esta tecla más para ver el efecto que nos genera esa rotación, y entonces vemos que nos genera o nos completa una rotación que nos dice tener 12 intervalos y pues unas características de la posición y el ángulo de la rotación. Entonces en este caso necesitamos básicamente que tenga solo 3 segmentos y vamos a cambiarle el centro de rotación a partir de estos elementos. Le decimos no lo necesitamos que esté tan lejos, entonces lo vamos a llevar aquí a, puede ser menos 0.22 por ejemplo, y en Y también podemos bajarlo y decirle que esté más o menos, puede ser allí en 0.26 quizás. Sí, dejémoslo, lo podemos dejar allí. Vamos a hacer entonces lo mismo con el otro lado. Entonces deseleccionamos todos los objetos, seleccionamos ese loop final y vamos a hacer la rotación de esta parte. Entonces de nuevo le decimos que tenga 3 intervalos y vamos a tratar de recordar los números con lo que hicimos la rotación de abajo para que nos coincida o sea exactamente simétrico en la parte de arriba o complementario en la parte de arriba. Entonces en centro vamos a decirle que tenga en 0.22 y aquí en Y creo que estaba en 0.27, ¿sí? Lo que digamos en este momento nos está coincidiendo, lo que no nos está coincidiendo es la cantidad de la rotación que está haciendo, pero vamos a ampliarla un poco y vamos a decirle que quede más o menos allí, que pareciera que queda digamos coincidente con el otro lado. Después de haber hecho eso, entonces seleccionamos los dos lados, ¿sí? Y ya no es necesario utilizar esta herramienta, entonces vamos a intercambiar a la herramienta selección y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el comando control E, ¿sí? Que nos saca el menú de bordes que está aquí también, y allí vamos a escoger la opción puentear bucle de bordes que nos cierra esa selección. Cuando tenemos eso, entonces vamos a tener esa selección, presionamos la tecla G, Z y la llevamos hacia arriba, que nos coincida digamos con el remate de nuestra referencia, y ahora vamos a escoger los dos elementos siguientes y también los vamos a mover G, Z para hacer que tenga digamos cierta fluidez la forma como pasa de una espiral en un sentido a la espiral en el sentido contrario. Entonces pienso que allí queda bien el modelo digamos que estamos tratando de hacer. Si quisiéramos hacer algunos ajustes podríamos simplemente deslizar por ejemplo los loops o los cortes que tenemos para que quede un poco mejor, pero creo que se ajusta bastante bien a la referencia. De nuevo guardamos presionando el comando control S y lo que vamos a hacer ahora entonces será hacer la parte inferior de nuestro bombillo. Para ello vamos a pasar otra vez al modo edición, vamos a deseleccionar los objetos con Alt A y vamos a seleccionar este loop presionando el comando Alt Shift clic izquierdo sobre alguno de los bordes de ese loop y vamos a pasarnos a la vista lateral. Cuando estemos en la vista lateral vamos a activar nuevamente nuestro panel, nuestra herramienta de girar, pero entonces si vemos la herramienta generalmente se ubica donde está el cursor 3D y nos la pone digamos en la vista superior. Podemos cambiar esa ubicación desde acá y decirle que no queremos que esté en la vista superior sino en la vista lateral derecha, que es esta que está aquí con Z, y podríamos también, para facilitar la vista y que esté este elemento cerca a donde vamos a hacer nuestra curva, venir al panel lateral que activamos con la tecla N y donde dice vista vamos a subir nuestro cursor 3D en Z y vamos a ubicarlo de manera que quede un poco más cerca del objeto que vamos a girar nosotros. Luego lo subimos un poco. Todos estos botones en Blender son botones de deslizar, entonces son muy prácticos. Hacemos clic sobre este objeto más y lo llevamos hasta que quede perpendicular, digamos, o de forma paralela al suelo. Lo que vamos a hacer entonces es cambiar el punto de rotación, ¿sí? Vamos a decirle
Podría estar en Y, podría estar en 0, perfecto. En Z es donde debemos cambiarle la altura para que nos quede bien. Entonces es importante tener en cuenta los números que estamos marcando. Aquí por ejemplo 2.47 y acá está 89.96. Vamos a completarlo a 90 grados. Y este vamos a decirle que esté en 2.5, a ver si no nos lo lleva muy lejos. No, parece ser que está bien. Y ahora lo que vamos a hacer será irnos al otro lado y hacer esta misma operación. Para intercambiar de un lado al otro, entonces podemos presionar el comando Control 3 que nos lleva a la vista opuesta. Vamos a deseleccionar todos los objetos, vamos a seleccionar el loop contrario que es este, entonces Control 3 y de nuevo vamos a presionar la tecla más y vamos a decirle 90 grados aquí y vamos a pegar el valor que teníamos allá o vamos a tratar de alcanzarlo, que creo que era 2.5 y ya nos queda perfectamente igual al otro lado. Ahora lo que hay que hacer será en la vista frontal, ¿sí? Pues tenemos que hacer coincidir esta curva que está tomando también esa parte del bombillo con el modelo que estamos haciendo. Entonces podemos aquí presionar la tecla G y correr en X hasta que coincida más o menos con esa parte y puedo arriba ir viendo cuánto se está moviendo ese valor para tenerlo en cuenta y así mismo mover en el otro lado. Si yo presiono la tecla control y muevo el mouse, él se mueve de una forma más controlada. Entonces miren, allí se movió hasta 0.2. Entonces deselecciono ese lado, selecciono el otro, X, perdón, control y muevo hasta 0.2 y más o menos allí ya me quedó ubicado. Ahora lo que tenemos que hacer será hacer los mismos ajustes pero con las otras partes del modelo. Entonces G en X y le voy a mover y también parece ser que debo moverlo hasta 0.2. Entonces ahí lo dejo ese. Ahora seleccionamos la otra parte, G, X, control y voy hasta 0.2. Quizá aquí sí hay una variación en esta parte de la espiral. Entonces vamos a seleccionar ese elemento, vista frontal, G, X y movemos también, entonces tratando de tener cierto control. Aquí lo llevamos a 0.1, pero si presionamos también la tecla Shift podemos ir en números más pequeños. Entonces voy a llevarlo hasta, no sé, creo que 0.12. Voy a mover y vamos a hacer lo mismo con el otro elemento. Selecciono este elemento, G, X, Control Shift y empiezo a mover, o puedo mover Control Shift hasta 1 y luego Control hasta 1 y luego Control Shift y ahí empiezo a ampliar la selección. 1.1 o 11 y 0.2 y allí más o menos están simétricos nuestros dos objetos, ¿sí? Entonces si veo me ha quedado como un borde, digamos, como que no me gusta, y la forma de ajustarlo podría ser simplemente eliminando algunos de los elementos que tenemos allí. Vamos a entrar de nuevo al modo de edición y vamos a ver si eso se puede facilitar eliminando estos dos loops que tengo allí seleccionados. X, borrar bucle de bordes, y creo que queda un poco mejor, aunque lo que podríamos hacer aquí sería seleccionar este borde y lo llevamos como a que se intermedie un poco con el otro, y lo mismo podemos hacer al otro lado. Listo, después de haber hecho esta parte, entonces lo que podemos hacer será deseleccionar todo y seleccionar estos dos elementos y en la vista frontal venir y extruirlos en Z de manera que lleguen hasta la parte de abajo y que penetren un poco, digamos, en la base del modelo. Después de que hemos hecho esto, podemos tomar esa selección, decirle Shift D para duplicarla, P para separar esa selección, presionamos Tab para salir del modo objeto de este elemento a este elemento que son las líneas que acabamos de separar,
y de nuevo entramos al modo edición y ahora seleccionamos nuestras líneas y extruimos en Z para crear, digamos, estos elementos de la imagen que están aquí, ¿sí? Que son como las bases o los remates de nuestros tubos de vidrio. Entonces selecciono todo el objeto y voy a activar la herramienta de extruir según normales y haciendo clic sobre este icono amarillo puedo hacer una extrusión que voy a mirar desde el frente para ver que más o menos contraste o que alcance el nivel de los otros elementos. Entonces no lo hizo, entonces control Z, vuelvo y lo activo y esta vez lo hago un poco más grande y ahí ya parece ser que sí está mejor. Entonces el siguiente paso era pasarnos a modo caras, control más y control I para invertir la selección y seleccionamos las partes internas de nuestro cilindro, vamos a dar X y borramos esas caras que no nos sirven, digamos, en este modelo, y también vamos a seleccionar las caras inferiores que tampoco nos sirven, X, caras, y ahora vamos a hacer un par de cortes en este punto y en este punto, y luego los vamos a seleccionar ambos, G, Z, y los vamos a mover hasta arriba para que quede bien definido el borde de este elemento. En modo objeto puedo hacer clic derecho, sombrear suave y ahora voy a mirar la referencia y veo, digamos, como que coincide más o menos con lo que estamos haciendo. En este punto quiero nuevamente guardar mi archivo, entonces me gusta guardar de forma incremental, selecciono y guardo la opción 2 y ahora vamos a pasar de nuevo a la vista frontal, vamos a ocultar este panel para hacer un poco más de espacio y vamos a deseleccionar todo y agregar un objeto nuevo para hacer la base de nuestro bombillo. Ese objeto va a ser una malla del tipo cilindro, al que también le vamos a decir que tenga 8 lados y que no tenga nada como tapa. Entonces escogemos esta opción y le decimos no tenga nada. Ahora volvemos a la vista frontal, seleccionamos el objeto, lo escalamos un poco y lo movemos en Z para que coincida un poco con la imagen. Luego lo escalamos. Muy importante que cuando hagamos esa escala presionemos escalar, Shift Z para restringir solamente ese eje Z. Vamos a ser un poco generosos con la escala y vamos a añadir de una vez el modificador subdivisión de superficies, a decirle que en la vista tenga 2 niveles de subdivisión y a decirle que esté sombreado suave. También lo que vamos a hacer será pasarnos a modo aristas o vértices, perdón, y vamos a deseleccionar los dos vértices opuestos del modelo. Vamos a deseleccionar todo primero, luego vamos a seleccionar este loop y vamos a deseleccionar los vértices opuestos y a crear una cara o un relleno en la parte superior para tapar esa cara. Y ahora lo que vamos a hacer es presionar la tecla I de insertar y insertamos unas caras nuevas entre ellos y ahora hacemos un corte y llevamos lo más arriba posible sin que toque el vértice para definir el borde superior. Entramos a modo edición y ahora vamos a hacer otro corte y lo vamos a mover hasta que nos coincida con el centro de ese detalle que tiene nuestro bombillo y vamos a presionar bordes y vamos a biselar esa cara moviendo el mouse de adentro hacia afuera un poco simplemente y luego vamos a hacer un corte en la parte central de ese elemento y a escalar ese objeto para hacer ese detalle. Entonces para definir los bordes vamos a hacer control R, vamos a llevar este hacia arriba y control R en este y lo vamos a llevar abajo y la idea es que más o menos la altura o la distancia de estos dos elementos sea homogénea para así garantizar que los bordes también entre ellos sean homogéneos. Ese es más o menos el detalle que hemos hecho. Vamos a pasar de nuevo a modo transparente, a modo edición. Y ahora vamos a seleccionar esta parte del modelo, G, Z, la llevamos. Podemos dejarla aquí en la base y lo que podemos es añadir una serie de cortes aquí.
Y ahora sí, seleccionarlos todos, escalar restringiendo el eje Z y generar más o menos la curva que coincida con nuestro objeto. Z, quizás sean dos curvas diferentes, entonces escalar, Shift Z, y hago el objeto, quizás me falta entonces es una curva aquí, y esta escalar, Shift Z, y hago la curva aquí para que coincida más o menos con el objeto. Inicialmente no me estoy preocupando de que coincida perfectamente este borde con este borde, porque más adelante igual tendremos que hacer algunos ajustes. En este momento lo hago porque si no lo hiciera así, se estarían conectando estas dos partes aquí, ¿sí? Se estaría saliendo esta de aquí y así no es el modelo. Entonces uno también puede ir haciendo ese tipo de correcciones. Ahora vamos a seleccionar y escalar un poco este también, modo transparente. Y lo que vamos a hacer entonces será, en modo sólido, extruir, luego escalar. Para generar este borde, vamos a marcarlo de una vez haciendo un corte aquí. Y ahora vamos a deseleccionar todo, seleccionar de nuevo este borde. Y vamos a bajar, vamos a extruir presionando E en Z para extruir esta parte. De manera que ahí va a empezar una parte de nuestro bombillo, de la rosca final de este bombillo. Entonces podemos aquí extruir un poquito simplemente para después marcar el corte ahí y luego de nuevo extruir y llevarlo hasta donde empieza la primera rosca. En esta extrusión, en este corte, perdón, que tenemos aquí, podemos hacer un segmento, escalar para que se marque ese corte y después, como siempre, hacemos dos cortes para marcar esos bordes y tratamos de que queden más o menos del mismo tamaño, de la misma distancia esos dos elementos allí. Una vez hecho esto, deseleccionamos todo. Ahora voy a seleccionar esta base, voy a extruir y lo voy a llevar en Z hasta donde termina nuestra espiral, o la espiral de esta parte del tornillo. Allí voy de nuevo a extruir, pero seguido de la tecla E, presiono la tecla S para escalar inmediatamente y llevo hacia adentro el modelo y luego extruyo en Z, llevo hasta abajo, escalo para hacer esta parte, ¿sí? Y de nuevo hacemos el procedimiento. Extruyo, doy escape, escalo, muevo el objeto hacia adentro y de nuevo extruyo en Z, llevo hasta esta parte de abajo, escalo el objeto y aquí vamos a hacer un par de cosas. Lo primero será que podemos marcar un poco estos bordes que tenemos aquí, control R, para que quede un poco más definido aquí y aquí también, ¿sí? Si es que lo vemos necesario, quizá este último que acabamos de hacer no es necesario, pero ahora entonces deselecciono todo, voy a seleccionar estos objetos y voy a eliminar los elementos opuestos y con la opción caras, rellenar con cuadrícula, cierro estos vértices acá abajo y vamos a ver el modelo que nos dice que hay que hacer allí. Entonces simplemente podemos insertar un nuevo objeto y este lo vamos a extruir en Z pero hacia arriba y después vamos a extruirlo nuevamente en Z hacia abajo para que nos cree el borne, digamos que es conector del bombillo, y vamos a escalarlo un poco para que nos quede un poco circular. Ya son detalles también que yo básicamente puedo irme inventando para que el modelo quede mucho mejor. Entonces allí vemos, digamos, cómo es esta parte del modelo. Quizás aquí nos está sobrando de pronto ese loop que creamos. Voy a presionar X, bucles de bordes. Y lo que puedo hacer es mejor marcar un borde aquí al final, que es donde termina el bombillo, que es donde termina la rosca. Z para moverla un poco más. Y ahora, en este espacio que tengo aquí, voy a marcar los cortes para hacer esta rosca. Entonces vemos que son 1, 2, 3 puntas de rosca, sin contar, digamos, con este.
Entonces lo que voy a hacer, ¿sí? Podemos contar que son 3 principales de la que sale. Son 1, 2, 3, 4 valles y digamos 4 picos que están aquí. Entonces para hacerlo voy a hacer un corte, ¿sí? Voy a decirle a ese corte que tenga 12 subdivisiones. Presiono Enter, luego escape para que todas queden allí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a contar desde la primera. Selecciono la primera en la vista frontal. Es muy importante ubicarse en la vista frontal en este caso. Me ubico en la vista frontal. Selecciono este loop presionando el comando Alt Shift y clic izquierdo. Luego dejo 3 loops intermedios. Selecciono este siguiente. Luego 1, 2, 3. Selecciono este siguiente. Y de ahí para abajo ya no voy a seleccionar más porque me tocaría seleccionar este, pero este ya es simplemente el corte que hicimos para afinar esta curva de aquí. Entonces puedo dejarlo allí y lo que vamos a hacer es mover G en X y vamos a mover esos objetos hacia la derecha y vamos a fijarnos en la parte de arriba cuánto lo estamos moviendo y vemos que es G en X .045 y hacemos ese corte. Y ahora si vemos nos quedan unas montañas aquí y unos valles que son este, este y este. Entonces vamos a deseleccionar, vamos a seleccionar ahora los loops, pero el que queda en la mitad de los valles. Entonces deselecciono todo, selecciono el loop de los valles, ¿sí? 3 también, así como tengo 3 picos, 3 valles. Y esto lo vamos a mover entonces G en X en el sentido contrario, entonces menos .045. Y ya tengo una parte de la espiral. Sin embargo, si yo muevo en 3D, veo que la espiral tiene una forma extraña en los lados y es porque nos hace falta pasarnos a la vista lateral y ahora devolvernos un nivel, ¿sí? Este es el nivel que tengo seleccionado, este fue el primero que seleccioné, entonces ahora voy a deseleccionar todo y selecciono este borde o este corte, cuento 1, 2, 3, selecciono 1, 2, 3, selecciono y ahora vamos a mover hacia el frente o hacia el fondo mejor del modelo. Entonces G, Y, muevo hacia acá, entonces también debo mover .045 y ahora hacemos lo mismo con los valles 1, 2, 3, G en Y menos .045 y ya nos queda nuestro objeto espiral, digamos, perfectamente creado. Si vemos la curva esta de afinación o de afinado que teníamos allí para rematar, pues nos ha servido en unas partes para crear, pero en otra parece que nos genera una forma un poco extraña. Entonces vamos a ver qué pasa si la eliminamos. Seleccionamos esa curva, X, bucle de bordes, y pareciera que queda un poco mejor nuestro objeto. Lo que podemos hacer es hacer el afinado, pero desde acá abajo hasta acá. Y ahí ya, digamos, tenemos el remate de nuestro bombillo y miremos a ver qué otros detalles nos faltan para completar el modelo. Quizás hay que hacer también un afinado aquí para marcar dónde empieza la espiral. Eso sería entonces todo por este video tutorial. Espero que por favor sigan practicando y nos vemos en los siguientes tutoriales.